Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 421. Leeré el primer verso. Oh Padre, a ti tus hijos cantan hoy, en gratitud por toda protección. Eterno canto de loor será. Aleluya, aleluya. Himno 421. Leeré de las Escrituras. Tercero de Juan. Querido amigo, espero que te encuentres bien, que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me cantaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Oremos por la congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. Leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Padre nuestro que estás en los cielos, Nuestro Padre, Madre Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 64. De la materia al alma es mi sendero, de inquieta sombra a dulce claridad, y es tal la realidad que yo contemplo, que canto, he hallado la verdad. Himno número 64. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde.
un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La Tercera Iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Acompáñenos este jueves, 25 de noviembre, a la 1 de la tarde, para un servicio del Día de Acción de Gracias. Esta Nochebuena, los miembros de la Tercera Iglesia están compartiendo una noche de inspiración sobre el tema La ciencia de la Navidad. El viernes 24 de diciembre a las 7:30, Lawrence Doyle, astrofísico, nos ayudará a pensar en la Navidad de una manera nueva. El programa se transmitirá en vivo en nuestro sitio web, thirdchurchnyc.com. Habrá traducción simultánea al español. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Apacienta mis ovejas. La letra es de este himno en inglés. Es un poema escrito por la fundadora de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy. La collina di pastor, ¿cómo he de subir? Como a tu rebaño yo debo apacentar. Fiel tu voz escucharé para nunca errar, y con gozo seguiré por el duro andar. Lo rebelde rendirás, lo cruel herirás, de su sueño al mundo habrás tú de despertar. Extranjero en playa hostil,
el triunfo dolor o en la oscuridad, guía tu rebaño hacia ti, Señor. Sana el alma y danos pan hasta ver la luz. Blancos tus corderos van, detrás de ti pastor. La colina de pastor. ¿Cómo he de subir? Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 32 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es alma y cuerpo. El texto áureo es de 1 a los Corintios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La lectura alternada es de Isaías y 2 a los Corintios. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos quiso para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas. Leeré de la Biblia, Salmos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Sea la luz de Jehová
nuestro Dios sobre nosotros. Hechos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Job. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Isaías. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Jeremías. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Leeré del Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Alma o espíritu significa deidad y nada más. Puesto que el alma y el espíritu son uno, Dios y el alma son uno. Y este uno jamás está encerrado en una mente limitada o en un cuerpo limitado. El espíritu es eterno, divino. Nada sino el espíritu, el alma, puede desarrollar la vida porque el espíritu es más que todo lo demás. Puesto que el alma es inmortal, no existe en la mortalidad. El alma tiene que ser incorpórea para ser espíritu, pues el espíritu no es finito. El pensamiento humano ha adulterado el significado de la palabra alma mediante la hipótesis de que el alma es una inteligencia tanto mala como buena, residente en la materia. El uso apropiado de la palabra alma siempre puede obtenerse sustituyéndola por la palabra Dios, donde el significado deífico es requerido. En otros casos, emplea la palabra sentido y tendrás el significado científico. Como se usa en la ciencia cristiana, alma es propiamente el sinónimo de espíritu o Dios, pero fuera de la ciencia, alma es idéntica a sentido, a sensación material. El espíritu no es físico. La creencia de que un cuerpo material sea el hombre es una concepción falsa acerca del hombre. Correctamente comprendido, en lugar de poseer una forma material y sensible, el hombre tiene un cuerpo insensible, y Dios, el alma del hombre, y de toda la existencia, siendo perpetuo en su propia individualidad, armonía e inmortalidad, imparte y perpetúa estas cualidades en el hombre, por medio de la mente, no de la materia. Los hombres y las mujeres inmortales son modelos del sentido espiritual, trazados por la mente perfecta, y reflejan aquellos conceptos más elevados de belleza que trascienden todo sentido material. Isaías. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Salmos. Claman los justos, y Jehová oye,
y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Primera a los Corintios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pregunta: ¿qué son el cuerpo y el alma? Respuesta: la identidad es el reflejo del espíritu, el reflejo en formas múltiples y variadas del principio viviente, el amor. El alma es la sustancia, la vida y la inteligencia del hombre, que está individualizada, pero no en la materia. El alma jamás puede reflejar nada inferior al espíritu. La ciencia revela que el espíritu, el alma, no está en el cuerpo y que Dios no está en el hombre, sino que es reflejado por el hombre. Lo mayor no puede estar en lo menor. La creencia de que lo mayor puede estar en lo menor es un error que hace mal. Este es un punto primordial en la ciencia del alma, que el principio no está en su idea. El espíritu, el alma, no está confinado en el hombre y jamás está en la materia. Razonamos imperfectamente de efecto a causa cuando concluimos que la materia es el efecto del espíritu. Mas el razonamiento a priori muestra que la existencia material es enigmática. El espíritu da la idea mental verdadera. El error supone que el hombre es mental y material a la vez. La ciencia divina contradice este postulado y mantiene la identidad espiritual del hombre. Este sentido científico del ser, que abandona la materia por el espíritu, de ningún modo sugiere la absorción del hombre en la deidad y la pérdida de su identidad, sino que confiere al hombre una individualidad ampliada, una esfera de pensamiento y acción más extensa, un amor más expansivo, una paz más elevada y más permanente. Marcos. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin.
Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Juan. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero descendía al estanque el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Jesús sanaba la enfermedad y el pecado mediante el mismo y único proceso metafísico. La reversión de la ciencia del alma por parte de los sentidos materiales fue expuesta de manera práctica hace 1900 años mediante las demostraciones de Jesús. Sin embargo, estos así llamados sentidos todavía hacen la mente mortal tributaria al cuerpo mortal y designan ciertas partes de la materia, tales como el cerebro y los nervios, como las sedes del dolor y el placer, desde las cuales la materia informa a esta así llamada mente su estado de felicidad o sufrimiento. La mente mortal es el hombre fuerte que tiene que ser dominado antes que su influencia sobre la salud y la moral pueda ser eliminada. Vencido este error, podemos despojar al hombre fuerte de sus bienes, a saber, del pecado y la enfermedad. El Cristo, la divina manifestación de Dios, que viene a la carne para destruir el error encarnado. La ciencia cristiana trae al cuerpo la luz solar de la verdad, que vigoriza y purifica. La ciencia cristiana obra como un alterante, neutralizando el error con la verdad. Cambia las secreciones, expulsa los humores, disuelve los tumores, relaja los músculos rígidos y restaura la salud a los huesos cariados. El efecto de esta ciencia es estimular la mente humana hacia un cambio de base, sobre la cual pueda ceder a la armonía de la mente divina. Después de un detenido examen de mi descubrimiento y su demostración en la curación de los enfermos, se me hizo evidente este hecho, que la mente gobierna el cuerpo, no parcialmente, sino enteramente. La mente divina es el alma del hombre y da al hombre dominio sobre todas las cosas. Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Primera a los Corintios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Los sentidos del Espíritu moran en el amor y demuestran la verdad y la vida. Por lo tanto, el cristianismo y la ciencia que lo expone están basados en la comprensión espiritual y suplantan las así llamadas leyes de la materia. Jesús demostró esta gran verdad. Aun cuando afirmes que los sentidos materiales son indispensables para la existencia o entidad del hombre, tienes que cambiar el concepto humano de la vida y a la larga tienes que conocerte espiritual y científicamente. La evidencia de la existencia del espíritu, el alma, es palpable solo al sentido espiritual y no es aparente a los sentidos materiales que conocen únicamente aquello que es lo opuesto del espíritu. Ni la edad ni los accidentes pueden interferir los sentidos del alma, y no existen otros sentidos que sean verdaderos. Es evidente que el cuerpo, como materia, no tiene sensación propia, y no hay olvido para el alma y sus facultades. Los sentidos del espíritu no tienen dolor y están siempre en paz. Cuando la creencia falsa de uno es corregida, la verdad envía un informe de salud por todo el cuerpo. Hay más cristianismo en ver y oír espiritualmente que materialmente. Hay más ciencia en el ejercicio perpetuo de las facultades mentes que en su pérdida. Ellas no pueden perderse mientras la mente perdure. La comprensión de esto dio vista a los ciegos y oído a los sordos hace siglos, y repetirá la maravilla. Primera a los Corintios. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificados, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un cuerpo material solo expresa una mente material y mortal. Un hombre mortal posee este cuerpo y lo hace armonioso o discordante de acuerdo con las imágenes de pensamiento grabadas en él. Abrazas tu cuerpo en tu pensamiento
y debieras delinear en él pensamientos de salud, no de enfermedad. Debieras expulsar todos los pensamientos de enfermedad y pecado y de otras creencias incluidas en la materia. El hombre, al ser inmortal, tiene una vida perfecta e indestructible. Es la ciencia mortal lo que hace el cuerpo discordante y enfermo, en la proporción en que la ignorancia, el temor o la voluntad humana gobierna a los mortales. Tarde o temprano aprenderemos que las cadenas de la capacidad finita del hombre son forjadas por la ilusión de que él vive en el cuerpo, no en el alma, en la materia, no en el espíritu. Toma posesión de tu cuerpo y gobierna sus sensaciones y acciones. Levántate en la fortaleza del espíritu para resistir todo lo que sea desemejante al bien. Dios ha hecho al hombre capaz de esto, y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente concedidos al hombre. Despojar el pensamiento de confianzas equivocadas y evidencias materiales a fin de que las verdades espirituales del ser puedan aparecer. Este es el gran logro mediante el cual eliminaremos lo falso y daremos lugar a lo verdadero. Así podemos establecer en la verdad el templo así como el Padre es perfecto, porque el alma o la mente del hombre espiritual es Dios, el principio divino de todo ser, y porque este hombre verdadero es gobernado por el alma en vez del sentido, por la ley del espíritu, no por las así llamadas leyes de la materia. Mateo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Primera a los Tesalonicenses. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Corintios, segunda a los Corintios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La ciencia cristiana explica toda causa y todo efecto como mentales, no físicos. Levanta del alma y del cuerpo el velo del misterio. Muestra la relación científica del hombre con Dios. Desenreda las ambigüedades entrelazadas del ser y libera el pensamiento aprisionado. Cuando el Cristo cambia una creencia de pecado o de enfermedad en una creencia mejor, entonces la creencia se disuelve en comprensión espiritual y el pecado, la enfermedad y la muerte desaparecen. Tenemos que mirar hacia donde queremos caminar y debemos actuar como poseyendo todo poder derivado de aquel en quien tenemos nuestro ser.
Cuando aprendamos el camino en la ciencia cristiana y reconozcamos el ser espiritual del hombre, contemplaremos y comprenderemos la creación de Dios, todas las glorias de la tierra y del cielo y del hombre. El gozo impecable, la perfecta armonía e inmortalidad de la vida, que posee belleza y bondad, cuyo ser es espiritual. El hombre es el reflejo del alma. Si desean hacer una donación, hay recipientes a los dos lados de la iglesia, o si prefieren, podrían hacer su donación en línea por medio de la página web thirdchurchnyc.com. Cantemos el himno número 153. Muy santo es tu nombre, mi Dios y Salvador. Saber que tú eres vida, placer me da, Señor. Mi alma, gloria a Dios. Cantemos al Señor, muy fiel es su palabra, que al débil fuerza da. A Él me reverencio por su palabra fiel. Himno 153.
Leeré la declaración científica del ser del libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios, y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa de 1 de Juan, 3 capítulo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que el Dios de paz nos haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Amén.